Este índice de la pobreza que se ha conocido ayer, que dio a conocer el INDEC, con la noticia de una baja sustancial y la UCA, a través del Observatorio de la Deuda Social, eh, ha dicho que ahí hay algunos datos erróneos, que digamos la forma de la medición es errónea, y a través de un comunicado que ha titulado Un descenso sobre representado de la pobreza en la Argentina. Me llamó mucho la Sí, palabra sobre representado. Entonces nos hemos puesto en contacto con Eduardo Donza. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Generación y Análisis de Información Estadística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, para ver qué pasa con esto. Obviamente él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y queríamos ver por qué hay una sobrerepresentación de este índice que se ha dado a conocer ayer. Eduardo, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, gracias por el contacto. Al contrario, al contrario. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la palabra sobre representación, o que está sobre representado. ¿Por qué razón? A ver, hay algunas cuestiones metodológicas que no se puede cuantificar bien el efecto, ¿no? Pero indicarían que la baja, fue importante la baja, ¿no? Pero que puede estar sobre representada. En las últimas mediciones, en el cuestionario que aplica el INDEC, se agregaron preguntas con respecto a algunos ingresos específicos a la captación. Ingresos que no son tan habituales, pero que al repreguntarle más a la persona puede ser que recuerde que tuvo algún tipo de ese ingreso específico y que ese ingreso aparece solo en la declaración, solamente a partir de la pregunta, que si no, no aparecía, ¿no? Cuando más detalladamente preguntamos los ingresos, lo que puede ocurrir, que es difícil de probar porque uno no tiene toda la información, es que las personas recuerden más los ingresos que tienen, ¿no? Entonces eso hace aumentar el ingreso familiar y hay más ingresos declarados cuando uno tiene que hacer el corte con respecto a cómo queda a la línea de pobreza o indiferencia de ese hogar, ¿no? Ese es uno de los hechos. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con los cambios en las composiciones del gasto, ¿no? Que no indicaría tan realmente lo que está pasando en la actualidad. Esto tiene que ver con que la canasta que se está utilizando es una canasta definida a la estructura de consumos del año 2004, ¿sí? Y que tiene poco peso relativo, es decir, las familias gastan de todo el ingreso, el porcentaje que va a lo que son el pago de los servicios, el pago de los impuestos, el costo de las prepagas, el costo de los colegios, de los chicos, los que mandan a un colegio privado, y el costo de los medicamentos, como que ese costo aumentó mucho más a través del tiempo que lo que aumentaron el costo de los alimentos, ¿no? El porcentaje que nosotros como familia le dedicamos en el año 2004 a pagar la electricidad, a pagar el gas, digo porcentaje con respecto a los gastos totales que teníamos, era menor que el que le tenemos que dedicar en la actualidad, ¿no? Entonces queda menos dinero disponible. Este es un efecto que se ve mucho, sobre todo en los sectores medios y los sectores medios altos, ¿no? Pero son dos factores que no es que no sea importante la disminución, ¿no? Sino que amortiguarían un poco esa disminución. Uh-huh. Otro tema es cuando uno toma el momento de referencia, ¿no? Estamos tomando como referencia un momento muy álgido, donde había aumentado mucho el nivel de pobreza en la población del 52% por el efecto que tuvo de aceleración de la inflación, la devaluación del año del mes de diciembre de 2023, ¿no? De casi un 20%, aumentó un 25% el índice de precios al consumidor
diciembre del 2023, en enero baja al 20, pero eso generó una gran cantidad de población en situación de pobreza atípica para la Argentina, que ya venía con valores elevados, y es la que puede ir saliendo de esa situación también. En este caso, digamos, la diferencia, no sé si decir metodológica o la incorporación de nuevos elementos en la consulta, digamos, hace que la comparación, digamos, de una medición con la otra, con preguntas distintas o la incorporación de algunas otras que no estaban, ¿cuánto puede hacer variar estos números que ha dado el INDEC en caso que se aplicara, si es que hay como saber esto, ¿no? Si se aplicara la misma metodología que se aplicó en la referencia anterior? Bien, como usted dice, son cuestiones metodológicas, ¿no? Decisiones metodológicas que impactan. Y nosotros no tenemos la información como para poder medirlo, ¿no? Muy posiblemente no sean valores muy elevados, sí pueden ser valores de un 2, un 3% más, ¿no? En estos niveles que estamos hablando de 30, 31, ¿no? Es decir, no va a ser un impacto muy grande que haga cambiar esta conclusión de que una parte importante de la población estaba en situación de pobreza y pudo salir de eso. Ahora, ya dicho esto, uno tiene que decir, bueno, ¿con qué momento estábamos comparando, no? Como en un momento en que había estado extremadamente elevado, ¿sí? Sobre todo por la aceleración de la inflación, que ya era elevada en ese momento, ¿no? Por eso, pensemos que el índice de precio del 25% en diciembre de 2023, en enero siguiente el 20%, eso uno aplicado sobre el otro es más del 50%. Es decir, que lo que nos pasó a los argentinos en 2 meses, del 1 de diciembre al 31 de enero, en 2 meses es que pudimos comprar, si comprábamos un changuito en el supermercado, después podíamos comprar medio en 2 meses, ¿no? Entonces eso es un factor muy importante que hizo ingresar a mucha gente. Después se van recuperando un poco los salarios y los ingresos generales. Algunos lo recuperan al mismo nivel, otros un poquito mejor, y muchos por abajo, ¿no? Y muchos por abajo y con mucho esfuerzo, además, con más esfuerzo que antes, ¿no? Que se ve en el mercado de trabajo. Y además se desacelera la inflación, que eso por supuesto es totalmente para festejarlo. Esos dos factores hacen que el indicador de pobreza por ingresos mejore mucho. Y con respecto a la indigencia, el gobierno también tuvo un especial cuidado en aumentar las asignaciones universales por hijo, que es la UH, ¿no? Lo más expandido a nivel país, y otras transferencias del Estado en valores por encima del índice de precios al consumidor. Es decir, le generó como un colchón a las familias más necesitadas para compensar un poco y que estén, no digo mejor, porque siguen estando mal mucho, pero que por lo menos los gastos de alimentación estén relativamente cubiertos, aunque seguimos teniendo casi un 7% de la población en general que los ingresos no le alcanza para los gastos de alimentación. El gobierno no hubiera tomado esa decisión de aumentar esas transferencias del Estado por arriba del índice de precios al consumidor, la situación de esa población sería mucho peor. Bueno, la pregunta es, y que lo mencionó al tema de la asignación universal por hijo, quiero recurrir a su experiencia, si esto ocurre en todos los países, digamos, que se incorporan, no tan solo, por ejemplo, en algún momento aquí se lo medía como si tuvieran empleo, ¿no? Cuando se medía el desempleo, digamos, se tomaba el hecho de tener un plan social, una asignación, como si se tuviera empleo. ¿Qué pasa en otros países cercanos aquí de América Latina o de Europa o con este tipo de cosas, con las ayudas del Estado? ¿Cómo entran en las mediciones tanto de la pobreza como del empleo o del desempleo? Sí, bien, dos cosas interesantes para aclararlas bien, ¿no? La asistencia del Estado como política pública puede tener diferentes facetas, ¿no? Una faceta es la netamente asistencial, ¿no? Que decir,
le transfiero por algún mecanismo, alguna herramienta, ingresos a la población necesitada, casi siempre con focalizaciones, y no le pido una contraprestación en el mercado de trabajo, ¿sí? Como es la asignación universal por hijo, ¿no? La familia tiene que contraprestar, sí, pero con la obligación de que el chico haga todo el trayecto escolar, que concurra a la escuela, y también que se cumpla la cuestión médica y la de vacunación, ¿no? Esa es la forma de contraprestar, pero como no es en el mercado de trabajo, esa transferencia no habilita que en la estadística, la pública y la privada y la recomendación de los organismos internacionales con respecto a cómo medir, se lo considere ocupado a la persona. Y el debate está, que es un poco a lo que usted está apuntando, a los que reciben un programa de empleo, un programa de empleo directo, programa de empleo transitorio, como eran en la década de 90 el trabajar, o el jefe y jefa de hogar desocupados de la década del 2000, o el potenciar trabajo, ¿no? De también del 2000 y de hace poco tiempo, ¿no? Entonces, o alguien que trabaja en una cooperativa y recibe un subsidio del Estado, ¿no? Esas personas, por contraprestar en el mercado de trabajo, en la estadística aparecen como ocupados, ¿sí? En ese caso, lo que tiene positivo es que se capta a esa persona como ocupada, se mide después la calidad del empleo, ¿sí? Que si no habría que identificarla como inactivo, por ejemplo, que distorsionaría mucho, pero lo importante es que uno le mide la calidad del empleo a esas personas y queda como un empleo que es solamente un programa de empleo, que es algo que expresa una debilidad muy grande en el mercado de trabajo, ¿no? Bien. No se las considera como ocupadas. Bueno, la sensación de hoy, digamos, hay como una suerte de escepticismo respecto de los números del INDEC, ¿no? Tiene que ver quizás con que esta mañana analizábamos lo que pasó objetivamente con algunos temas de la economía de la Argentina, que hasta junio, que es hasta cuando se midió, que es el primer semestre, digamos, había como un escenario económico en la Argentina totalmente distinto desde junio para acá. Estamos prácticamente en octubre y muchas variantes económicas han cambiado, han empeorado en algunos casos, como la caída de la actividad económica, el empleo, el consumo, etcétera. ¿Cuánto de esto que nos está pasando hoy, de esta realidad económica, es lo que nos genera la sensación quizás escéptica respecto de los números que se ha dado con respecto a la pobreza de ayer? Sí, bueno, es mucho de eso, porque la percepción es diferente también y puede ser que la percepción sea acertada. Lo que sí, un paréntesis muy grande. Este INDEC no es el INDEC del año 2000, entre el año 2007 y el 2015 que malversaba los datos, ¿no? Esto es otra cosa, es una cuestión técnica que hasta alguien puede ser un preciosismo metodológico, puede decir, ¿no? El otro INDEC deliberadamente malversaba los datos y nos decía que un 5% de población en situación de pobreza, y después directamente se dejó de medirla porque ya era vergonzoso, era insostenible, y hasta el ministro de ese momento dijo que estigmatizaba a la población pobre, ¿no? Lo comentamos esta mañana, eso que nos pareció realmente terrible. Sí, lo comentamos. Es para tener en cuenta que esto es una cuestión metodológica, un detalle que se corrige y listo, no es una intención malintencionada, ¿no? Bien, ahora, lo que usted dice por el otro lado es cierto, no es el mismo escenario, sobre todo las expectativas, lo cual nos indicaría que la situación actualmente puede estar un poco peor, pero siempre, aunque tomemos que ese 30% es totalmente real, 30% para un país como Argentina es una cifra demasiado elevada igual, ¿no? Con el agravante es que el último dato que es similar es del año 2018, ¿no? En lo bajo, ¿sí? Es decir, con el agravante de que esta situación persiste desde hace décadas en el tiempo y que tenemos, para no perder el foco y ponernos a discutir si es 2 puntos más o 2 puntos menos, es decir, que tenemos como mínimo un 25% de la población que forma parte del núcleo duro de la pobreza desde hace más de 30 años, ¿sí?
y que cada vez le va a ser más difícil y nos va a ser más difícil a toda la sociedad sacarlos de esa situación. Y que esa pobreza no indica solamente que el indicador de ingresos le da adverso, ¿no? Que no tienen ingresos para los gastos totales, para vivir en forma digna, sino también que cada vez están más alejados, cada vez están más excluidos, pero no solamente de la distribución del ingreso, de tener un buen trabajo, sino de pautas culturales, de posibilidades de reinserción en la sociedad, que a veces se cae directamente en la anomia, que es el desconocimiento de la norma, no decir voy a hacer tal cosa porque tienen poca probabilidad de agarrarme, es decir, saber que a uno le pueden pasar cosas por lo cual la sociedad lo castiga, por si hace algo, entre comillas, mal para la sociedad, sino que la anomia es el desconocimiento, ¿no? Y a veces terminamos en noticias como la que ustedes deben tener que presentar cotidianamente, de decir cómo está pasando esto en nuestro país, ¿no? Y es porque se nos va deshaciendo ese entrelazado social en muchos sectores, lo tenemos cada vez más débil. Sí, con respecto, digamos, al tema de la pobreza, el presidente viene insistiendo con algunos números fuertes, basados en que por el solo hecho, indudablemente, de la baja de la inflación, hay entre 11, dijo alguna vez, 12 o 13 millones de personas que lograron salir de la pobreza frente solo por la baja de la inflación. ¿Esto es así? A ver, eso es así si uno estrictamente toma ese indicador, ¿sí? Ahora, ese indicador que está diciendo que una familia tipo, ¿no? Un matrimonio y 2 hijos chicos, que necesitaba, en el mes pasado, no tomo los de septiembre que uno puede tener, los del primer semestre, el mes pasado, agosto, con 1.160.000 pesos, ¿sí? 1.160.780 para ser preciso, si ganaba eso no era pobre, una familia tipo. Y usted puede decir que poca plata, mucha plata, tendría que ser más, bueno, pero si la persona ganaba, en vez de 1.160.000, 1.170.000, ya no era pobre, ¿sí? Entonces, y con 10.000 pesos, con 100.000 pesos, tanta la diferencia, ¿no? Bueno, estos indicadores, sí. no hay que atarse al indicador, ¿no? Sino que fueron diseñados como para medir a grandes rasgos. Claro, ¿no? claro. Es decir, el que gana 5 pesos más, porque con 1 peso más queda del otro lado y no es pobre, ¿sí? No es muy diferente al que gana 1 peso menos y quedó en la situación de pobreza. Es una cuestión global, ¿no? Y de este indicador, ¿no? Es cierto que sí. Salió mucha gente de la pobreza de un momento extremadamente elevado, ¿no? Porque este tipo de indicador, marco mucho el indicador porque hay otras formas de medir la pobreza, que este es el más utilizado en América Latina, es muy sensible a los momentos del crisis, por eso pegó un salto hasta el 52% en los primeros meses del año pasado, y después es muy sensible también a las mejoras, ¿sí? Pero nos queda un 30% y la necesidad de, está bien, festejar, pero que la situación sigue siendo muy grave y que tenemos que tener políticas de Estado consensuadas que apunten al aumento de la producción y al aumento del trabajo urgentemente, si no, no podemos salir adelante. Y no vamos a repetir lo mismo que nos pasó los últimos 30 años. Y por último, Eduardo, la diferencia, y bueno, que me parece que es un tema que además ya la pobreza nos golpea y mucho, cualquiera sea el número y el índice, pero nos sorprende todavía más cuando se hace la estimación de los chicos, de los menores en niveles de pobreza. El número golpea todavía más. Sí, por supuesto, porque no solo es el sufrimiento de que uno ve en los niños que son los que toda la sociedad tenemos que cuidar, ¿no? Los niños y los adultos mayores, ¿no? Que son como los más endebles de la sociedad, las personas con discapacidad y algunos colectivos especiales y todo, pero también porque es el futuro. Y sabemos que esta pobreza viene acompañada de otras situaciones, no solamente el tema monetario. Claro, porque en definitiva muchos de ellos
están quedando ya sin opciones, sin posibilidades, y muchos de estos chicos que están en la indigencia muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de rendimientos académicos en las escuelas a las que asisten. En muchos casos asisten por el tema de los comedores más que por un interés académico o de estudios. Y bueno, y todos sabemos que, digamos, estar en la indigencia, esto los deja en una situación complicada, digamos, para poder aprender, ¿no? Así que estamos hablando de chicos que pueden tener casi hipotecado su futuro. Sí. Bueno, Eduardo, le agradezco mucho, ha sido muy amable, como siempre. Bueno, gracias, que estén muy bien. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Hasta luego, adiós. 11 de la mañana, 33 minutos, era la palabra.